Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés tomando esta lección. Bienvenidos a la lección del módulo número 7, el último módulo de este mochilazo universitario, en el cual veremos nuestra lección sobre prepararme para las evaluaciones. Espero que estés cómodo, atento, que estés muy a gusto en el espacio que quieras destinar para tomar esta última lección. ¿Comenzamos? Primero que nada, hay que diferenciar. Evaluar no es sinónimo de calificación. Están relacionadas, pero no son lo mismo. Es importante saber que como tal la evaluación es un proceso que quiere recabar información a través de medios escritos o no escritos, analizar esa información y sobre esa información emitir un juicio sobre ella. ¿Y qué se hace con ese juicio? Generalmente suele pasar que lleva una calificación, pero no necesariamente. Por eso es importante saber que evaluar sí tiene que ver con atribuir un valor, un significado a las cosas, afirmar sobre un mérito, como nos dice Santos Guerra, pero que no confundamos que una es igual a la otra, porque la calificación sí que está basada en esta evaluación, pero generalmente tiene que ver con esta noción sumativa, ¿no? Que antecede la evaluación y todo lo demás al resultado, ¿no? Entonces sí es importante no confundirlos, porque si bien es importante cuidar cuando estamos ante la evaluación el resultado de esa calificación, es más importante todavía el aprendizaje que tengamos y cómo la evaluación sí nos puede dar mayor cuenta de ese aprendizaje logrado, no siempre la calificación. La idea es que estén acordes tanto la calificación como la evaluación nos digan qué sucedió con el aprendizaje, ¿vale? Hay tres tipos de evaluaciones, según su finalidad. Hay evaluaciones que son diagnósticas, cuando generalmente se aplican al inicio de un curso, de una unidad, y tratan de medir o identificar cuáles son esos conocimientos que están previos y qué nos permite, pues, que los profesores o nosotros mismos, cuando queremos aprender algo, adecuemos nuestras estrategias para ello. Las evaluaciones formativas, estas son más del constante, del durante, en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje conviene que lo estemos revisando. Entonces, con este tipo de evaluaciones monitoreamos el avance, damos retroalimentación y se pueden hacer ajustes a la marcha. Oh, sí estoy entendiendo, sí estoy logrando lo que esperaba lograr. ¿Qué hago para que sí pueda hacer? ¿No? Mientras que las evaluaciones sumativas, pues normalmente suelen ser al final de los cursos o del semestre o de la calificación de la carrera, etcétera, y que nos quieren medir ese resultado del aprendizaje a través de cuantificarlo de alguna manera o cualificarlo, decirnos, esto sucedió y este puntaje o esta calificación nos dice el nivel de logro, ¿no? Ok, ¿qué sucede también? Pues que en las clasificaciones que encontramos de estas evaluaciones también a veces conviene distinguir que hay evaluaciones según el agente. Si el agente es el profesor, el que evalúa, pues le llamamos heteroevaluación. Si eres tú mismo el que se está evaluando y se está poniendo a prueba y diciendo esto sí, esto no lo estoy logrando, a eso le llamamos autoevaluación. Mientras que al compartir con otro compañero ese espacio, ese recurso, ese lugar de mira, observa qué pasa y dime qué puedo mejorar, a eso le llamamos coevaluación, ¿no? También existen las clasificaciones que toman en cuenta un criterio a partir del cual comparan. A veces es una norma que nos dice, esto que están logrando está comparado a este grupo de referencia, ¿no? Por ejemplo, el promedio es un clásico indicador, un clásico criterio que nos dice que lo logramos como el promedio en México, como el promedio en el grupo, etcétera, ¿no? A veces el criterio puede ser tan específico que se convierte en un estándar o una meta específica y ahí nos lleva la evaluación, ¿no? O la evaluación nos dice si se logró o no se logró porque el estándar o la meta específica se logró. Es decir, el criterio que le pusimos es el que nos ayuda a medirlo. Y las ipsativas, que son en relación con el propio desempeño que ya habíamos tenido en algún momento y que ahora lo vemos superado o lo vemos evolucionado, ¿no? Estas son muy padres, sobre todo cuando estamos en el maíz muy ignaciano de nosotros.
cuestión de los jesuitas aquí en la universidad, comparándonos con nuestro propio aprovechamiento, ¿no? Ahora, también el medio puede decirnos que hay diferentes formas de clasificar la evaluación, ¿no? Cuando se hace a través de medios escritos o medios orales, medios prácticos, ¿no? Cuando vemos por escrito todo aquello que se documenta como en palabras o en gráficas o en formas, a diferencia del oral que tiene que ver con la presentación del conocimiento, de la idea o de este dominio a través del uso de la palabra y la comunicación oral, ¿no? Mientras que la práctica tiene que ver más con estos procedimientos, estas cualidades, estas habilidades, estos quehaceres, que hay que observarlos y hay que preguntarnos y hacer una serie de recursos que nos permitan observar y ver que si se hace o no se hace. Porque aquí en el de la práctica no hay de otra, es el hacer, ¿no? Ahora bien, también en el ITESO debemos de saber que existe todo un entorno que trata de comprender cómo podemos hacer que la evaluación corresponda y sea congruente con la calificación, pero sobre todo con el desempeño, con el aprendizaje que ustedes pueden lograr, porque esa es la finalidad máxima, ¿no? De que ustedes estén tomando una carrera, una formación en una profesión. Yo los invitaría a que con tranquilidad ustedes se acerquen a los entornos que ya están con todos los recursos que a continuación voy a mencionar. Por ejemplo, las disposiciones generales que nos dice el reglamento de evaluaciones para los alumnos en licenciatura. Es mucho mayor, es más complejo, pero sí me parece que las disposiciones generales de los 15 primeros artículos nos pueden marcar la pauta básica de qué con las evaluaciones, qué con este aprendizaje que queremos documentar y dejar por sentado que sí se logró. Aquí tú tienes una liga donde puedes entrar directamente al reglamento y conocerlo de fuente directa, pero aquí te tengo pues un resumen básico de qué dice cada uno de los artículos. Tú con calma lo puedes consultar. Algunos que me parece importante sobre todo mencionar tienen que ver con la finalidad que tiene la evaluación, tiene que ver con cómo serán estos instrumentos que van a determinar el resultado, de qué tipos de evaluaciones, si ordinaria, extraordinaria, título de suficiencia o hasta por tesis, hablando de la calificación general, ¿no? De nuestra carrera que tomamos, o incluso cómo estará en relación de los objetivos que se prevén de aprendizaje, ¿no? O en el caso del artículo 5, que nos dice que el profesor tiene que enunciar de una manera clara, concisa, a través de un documento que llamamos guía de aprendizaje del curso, lo que son aprendizajes esperados. Y en función de ellos se va a evaluar y se va a calificar. Al respecto, pues chécate la guía de aprendizaje que tienes de todos tus cursos. Los cursos tienen que estar con ese documento a tu disposición. Si no sabes dónde están, es buen momento para que preguntes. Casi siempre los ponemos en estos cursos Canvas o te lo entregan en físico o de muchas otras maneras. Entonces ahí date cuenta de los elementos que te van a marcar la pauta de aprendizaje, como la información del curso, del profesor, del departamento, de todo lo que está detrás de esa asignatura, qué propósitos y desempeños esperan para ti, cuáles son esos productos que van a dar evidencia de tus aprendizajes esperados, cuál va a ser esa metodología de trabajo, la cronología o cronograma de actividades también va a ser básica y claro, dentro de qué normatividad que son estos artículos y otros elementos más de cómo funciona la clase para el profesor y para ustedes de la mejor manera para tu aprendizaje y claro, cómo se van a llevar a cabo las calificaciones. En este sentido, consulta cada uno de los artículos porque nos van a ir marcando algo muy específico, muy como tal, pautas, ¿no? Donde no quisiera como ahorita ahondar mucho, sino más bien invitarte a que te vayas a la fuente profunda, ¿no? Porque cada uno de estos artículos te van a permitir saber qué hacer cuando se trata de tus evaluaciones. Te los pongo aquí a consideración. Te invito más bien a que lo revises con calma porque estas disposiciones generales es lo básico, pero te vas a encontrar con más profundo. Ahora, algunos instrumentos que son muy comunes que encontramos en la universidad o medios a través de los cuales vamos a generar evaluación y por ende también calificación son algunos de estos. Por ejemplo, existen las rúbricas de evaluación que son normalmente cuadros de doble entrada donde el profesor ante un trabajo te dice, esto es lo que voy a evaluar, estos son los criterios de evaluación, estos son los niveles en los cuales yo te voy a medir qué tanto están logrados estos criterios y bueno, cuáles son los objetivos y de qué manera voy a yo darme cuenta y tú te vas a dar cuenta
que sí se está logrando. Son complejas, suelen ser difíciles a veces hasta para los profesores de elaborarlas, pero tienen una mayor riqueza porque no nada más nos dicen cómo te califiqué, sino nos permiten a ustedes y a nosotros decir qué se espera de su desempeño. Entonces, son muy valiosas cuando las tenemos a nuestra disposición, aprovechémoslas al máximo porque nos marcan la pauta. Pero también pueden ser listas de cotejo, sencillas tablas que nos dicen específicamente qué se cumplió, qué no se cumplió, darle seguimiento a esos elementos que hacen falta, corroborar el cumplimiento. Las guías de observación, que son estas preguntas o esta estructura que el profesor puede tener para tomar nota de lo que se tiene que observar en la práctica, hablando de estos conocimientos procedimentales, esto que te decía de que solo lo vemos en el desempeño, pero hay que evidenciarlo, ¿no? O hay que documentarlo. Bueno, suele hacerse a través de guías de observación. Los cuadernos de clase, que si nos vamos a un plano muy literal, puede ser el cuaderno en el cual tomas notas o llevas actividades, u hoy en día, híjole, pues todos los documentos, archivos y ese famoso que llamamos portafolio de evidencias, donde tú vas integrando todo aquello que como un repositorio guarda todo aquel trabajo que has elaborado durante el curso, ¿sí? Aquí es interesante porque te permite visualizar y llevar un conteo de tus desempeños, de tus logros, de tus actividades, pero también podemos hacer una muy buena reflexión profunda sobre esa evolución de tu aprendizaje, si lo aprovechamos al máximo. También dejo los exámenes en un momentito más. Bueno, lo menciono porque sí suelen ser estos espacios específicamente diseñados para medir un conocimiento declarativo, un conocimiento que tiene que ver con datos, información, cosas que tú has aprendido en concreto y que queremos dar cuenta sobre ellos a través de un examen que puede ser oral, puede ser escrito o puede ser de otras formas, ¿no? Mientras que existen también mapas conceptuales o esquemas que a través de elaborarlos nos permitan no solamente ver el contenido que querían que se organizara, sino además tu proceso de pensamiento, tu manera de llevarlo, de abordarlo, de explicitarlo de una forma organizada como imagen, texto o su conjunción, y que habla de un dominio mayor del conocimiento. Por eso son bastante utilizados, que no nada más nos dicen hizo la tarea, sino qué dominio tuvo de la tarea, ¿no? Claro, trabajos, ensayos, reportes, tesinas, etcétera, que ya miden el nivel de manejo de conocimiento por un lado, pero además de crear conocimiento por otro. Entonces, estos suelen ser generalmente utilizados en trabajos finales, en proyectos más complejos, porque sí requieren un dominio de tu parte mucho mayor. Hay herramientas digitales que nos van a facilitar el que podamos nosotros medir, observar y darnos cuenta de ello, como la inteligencia artificial que nos facilita muchísimo, por ejemplo, ante una exposición, ante un documento, el poder escudriñar con el potencial de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces también es válido poderlos utilizarlo desde dentro de un marco ético que bueno, la universidad tiene claridad en ello. Y a veces el mismo juego se vuelve en un espacio práctico de evidenciar habilidades, dominio de conocimientos, desarrollo complejo, la interacción entre estos conocimientos a través de lo lúdico que puede ser, en este caso, los juegos, ¿no? Ahora, con respecto a los exámenes, y voy ya acercándome al cierre de esta lección, pues sí sería importante hacerte algunas recomendaciones, sobre todo para antes de un examen y el examen mismo, ¿no? Que suele traernos a veces muchos retos que lo vemos sobre todo afectado en nuestro estado psicoemocional por lo que nos puede representar el sentir que un examen nos valora o nos evalúa y nos dice qué somos o para qué somos buenos, cuando no necesariamente. Nos dice que manejamos un grupo, un contenido de información y que sobre ello podemos tener nosotros una respuesta. Mientras más el examen cubra todos estos elementos de evaluación que te he estado planteando, puede ser más enriquecedor para nosotros, profesores, darnos cuenta de tu aprendizaje, pero también para ti, para ser consciente de en qué estás aprendiendo y en qué no estás aprendiendo. ¿Qué te recomiendo antes de prepararte, antes de un examen? Bueno, pues saber, anotar las fechas. Lo básico, ¿cuándo va a ser ese examen? ¿Cuándo van a tener esa evaluación? O sea, a veces ni en tu agenda estaba, hablando de que es algo que ya aprendimos, ¿no?
y resulta que es mañana y tú no lo tenías en el radar y por ende estás perdiendo muchísimas oportunidades de estudio, de repaso, de entrenamiento, ¿no? Entonces, siempre ten en cuenta que cuando ya se tiene una fecha o un momento pensado para esa evaluación, que lo tengas previsto, ¿no? Asegúrate de tener el temario, pregúntale al maestro qué va a venir, cuáles son los contenidos, de qué manera va a ser abordado el examen. No le digas, páseme las respuestas, no te las va a dar, pero sí estos elementos que te ayudan a prepararte al ejercicio del examen. Si hay apuntes que ya tengas sobre ellos, que ya aprendimos sobre ello, adelante. Es el momento de ponerlos en práctica. Es el momento de aprovecharlos al máximo. Y si no los tienes, pues puedes pedir ayuda y compartir o que te compartan, ¿no? En este caso, los de algún compañero. Estudiar un día antes es de las cosas más apresuradas que puede pasar y que en lugar de ponernos en disposición de aprendizaje, nos conflictúa porque el factor psicoemocional, el estrés, se eleva y un cerebro estresado es un cerebro que menos tiene capacidad de aprendizaje, menos capacidad de memoria desarrolla porque el cerebro tiene que estar ocupado en sobrevivir. Eso es lo que nos dice el estrés. Un cerebro que está descansado, que tiene tiempo, es un cerebro que está en las mejores condiciones para aprender, ¿vale? O para repasar. Elabora una guía de estudio propia. No nada más la guía de aprendizaje es tu guía, sino además un orden, una planeación de tu estudio. Hoy estudio esto, mañana esto, el viernes esto. Estudia en la tarde, va, aunque de preferencia temprano, va. En la noche no te lo recomiendo tanto, a menos que tú seas muy nocturno y compenses de otras maneras, pero no son las mejores condiciones, ya lo platicamos, estamos hablando de que somos seres diurnos, por ende, conviene que seamos nosotros los que estemos en una condición mejor y la luz natural del día es la mejor. El día o todos los días en general, pero cuando tengas antes, el día antes del examen, duérmete temprano. Trata de descansar. No hay mayor disposición de tu cerebro que un cerebro descansado. Híjole, el día, camino a la escuela, puedes darle un repaso, pero no a tus notas, a tu guía de estudio, ¿sale? Pero no más. Y yo te diría una hora antes del examen, no lo hagas, ¿vale? Todo lo que no hicimos antes en los últimos minutos no sirve de mucho, ¿vale? Para el examen, llega temprano, estate dispuesto con todo lo que necesitas, lápiz, pluma, calculadora, etcétera, lo que sea que necesites. Lee muy bien las instrucciones, pon atención a las instrucciones que diga el profesor, comienza haciendo una revisión general del examen y contesta primeramente lo que sí sabes, dominas y tienes seguridad y lo que tienes que pensarlo un poquito más o te cuesta un poquito más de trabajo porque hay que reflexionarlo mejor o conectarlo con otras cosas, dale su tiempo, ¿sí? Regresa cuando estés más listo para responder, no te atores en alguna, ¿verdad? Si no te llegara a sobrar tiempo, es mejor que lo que contestes esté bien a que trates de contestar todo y todo incorrecto, ¿va? No te angusties si otros terminan primero, no sabes si fue porque lo hicieron muy bien o porque desistieron o porque tiraron la toalla o no sabemos si en ese resultado esté realmente las respuestas correctas. Tú a tu ritmo. El examen que sea una medida para ti mismo, ¿va? Hay preguntas abiertas en los exámenes a veces, es súper común, y en ello pues no hay de otra. Hay que elaborar respuestas abiertas. Entonces, prepárate con todos estos ejercicios de estudio que te ayuden a que tengas una mejor argumentación, elaboración de una respuesta y no solo memorizar, ¿va? Y cuando son exámenes de opción múltiple, pues lee todas las opciones antes de contestar. Y luego nos pasa súper común que nos vamos con la primera que nos hizo clic o nos hizo sentido y tómala. Resulta que otra estaba tan parecida, pero que le cambió un poquito el número o la letra o lo que sea y era la correcta. No te presumes. ¿Ah? Híjole. Y considera que las evaluaciones, considera que el tema de un resultado no define tu ser y tu persona en su totalidad, ni tampoco es el fin de todo tu esfuerzo, sino es una oportunidad más de corroborar lo que sé
lo que puedo mejorar y lo que puedo aprender. Para eso es una buena evaluación, decirnos en dónde estamos, para qué podemos mejorar. Ojalá que esta lección y las lecciones pasadas que has tenido en esta mochilazo sean de mucha ayuda y que al momento crítico de prepararte para las evaluaciones tengas todo lo necesario para poner. Eh, Muchas gracias por tu atención, gracias por tomar esta lección y que te aproveche.